Muy bien, entonces vamos a empezar, porque no sé si alguno de ustedes me escucha para poder proseguir con la clase. Sí se escucha, doctor. Ya, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a continuar pues, con la programación de las clases. No se olviden que este también es un tema muy importante para su formación, que es la anatomía pues, y la patología del sistema osteoarticular. Vamos a ver que las dos técnicas más importantes, siempre yo voy a tratar en todas las clases, decirles cuáles son las técnicas más importantes en cada sistema, ¿no? Órgano, porque de todas maneras se va a tomar en el examen, y no solamente por eso, sino que también viene en los exámenes, pues del ENAN, del sentado médico, siempre viene preguntas respecto a cuál es la técnica o el estándar para una determinada patología. Entonces, primero vamos a ver la anatomía y después por favor, traten de ingresar antes de la hora porque me interrumpen, tengo que estar eh, agregándoles y eso me, me- me modifica, pues, mira, y siguen ingresando, por favor, traten en lo posible y no se olviden que tienen que ingresarme a la clase, ¿ya? Por ejemplo, me siguen ingresando, ¿ya? Y la clase es a las 3:30. Bueno, entonces las técnicas de imagen, no se olviden, como les comentaba, más importantes para evaluar el sistema osteoarticular es la radiografía simple. Siempre vamos a hablar nosotros de la radiografía simple, como hemos estado desarrollando esta semana con los determinados grupos, porque también vamos a ver más adelante que hay radiografías que son contrastadas, ¿no? O sea, no se olviden que siempre vamos a denominar radiografía simple y contrastada. Las contrastadas lo vamos a ver cuando repasemos pues sistema digestivo y sistema urinario. Entonces, cuando ustedes tengan una patología, por ejemplo, una fractura, sospechen de una fractura, inicialmente pues tienen que empezar con una radiografía simple. Y ya, si ustedes tienen alguna sospecha, por ejemplo, una fractura, por ejemplo, de pelvis, pues obvio pedirán una tomografía. Pero las dos técnicas más importantes, no se olviden, en el sistema osteoarticular, es la radiografía simple y la tomografía computada. Hemos visto que la tomografía computada es una técnica que tiene una alta resolución, ¿no? Me determina mucho mejor las características pues, de una determinada lesión. Y en caso puede la resonancia magnética, que tiene mucha mayor resolución, una exquisitez pues, de poder valorar los tejidos blandos, que generalmente en algunos casos requiere pues, la resonancia magnética. La ecografía también es una técnica que no tiene mucha utilidad. Generalmente es más útil, como vamos a ver en la clase de la próxima semana, en todo lo que es tejidos blandos. Y todo lo que es la técnica de medicina nuclear, tanto la gamografía como sus modalidades dentro de esta especialidad médica. No se olviden que siempre cuando vamos a ver alguna técnica de imagen, también dentro de esa misma técnica hay algunas modalidades de imagen. En este caso tenemos pues la tomografía por emisión de positrones, también conocida como PET, y también la tomografía por fotón único, también conocida como en el caso del SPECT. En inglés, PET, que significa Positron Emission Tomography, y SPECT significa Single Photon Emission Computed Tomography, ¿no? Y en caso de las técnicas de intervencionismo, por ejemplo, el caso que les comentaba, si ustedes sospechan que una fractura, podrían también tratar la fractura por intervencionismo. Ya les dije también en la clase inaugural, el intervencionismo ya tiene que ver con lo que es la... eh, también con fines de terapéuticos, no solamente lo hago con fines diagnósticos, sino también terapéuticos, pero ya es una técnica invasiva, requiere todo un equipo multidisciplinario, porque muchas de estas intervenciones al paciente pues se le hace en sedación o en todo caso con anestesia, dependiendo de la complejidad de la patología. Entonces, un poco para repasar la anatomía ósea, porque es importante que ustedes conozcan, se puedan ubicar, de acuerdo, se puedan ir familiarizando con la radiografía simple. No siempre vamos a ver en una radiografía, me va a poder determinar muy bien, ¿no? La cortical, esta cortical va a depender mucho del hueso, si es un hueso largo o un hueso corto, pero generalmente la, la, la cortical
va a ser pues, muy fina, ¿no? Generalmente su espesor, por ejemplo, en caso de la epífisis, es de 1 a 2 milímetros, ¿no? No tiene mucho grosor, a diferencia, por ejemplo, si vamos a la diáfisis, puede llegar, como ven ustedes, hasta 4 o 5 milímetros, ¿no? Después les voy a mostrar en las imágenes para... Y en otro caso también, no olvidarse que tenemos pues ya el cartílago articular que recubre las superficies articulares y generalmente pues estas estructuras son invisibles en la radiografía, en un paciente normal, porque cuando esto se vuelve patológico, ya vamos a ver pues definitivamente alguna alteración. Pero normalmente en la radiografía simple, en un paciente normal, no lo vamos a visualizar. De la misma manera el periósteo, pues no se olviden que son partes, ustedes cuando repasaron o llevaron el curso de histología, ¿no? Repasaron también el tejido óseo, y ahí también revisaron pues que la estructura superficial del hueso, pues el periósteo. Y el periósteo también igual es invisible, ¿no? No podemos nosotros visualizarlo en una radiografía en un paciente normal. No olvidarse también que parte del tejido, por eso siempre en las clases que hemos estado dando las prácticas a los alumnos del día de hoy, siempre les hablo de que hay que volver nuevamente a repasar histología, anatomía, para que ustedes puedan entender mucho mejor, ¿no? El curso de diagnóstico por imagen. Entonces, el tejido óseo no se olviden que está formado por tejido esponjoso y este tejido esponjoso no se olviden que es excelente para poder valorarlo con la resonancia magnética, ¿no? A diferencia que la cortical sí lo podemos ver muy bien, ya sea con la radiografía o con la tomografía computada. Entonces, un hueso largo, normalmente, vamos a ir para que puedan ustedes identificar, miren que es un hueso largo, ¿no? De un metacarpiano, ¿no? Básicamente, como les comentaba, está formado, pues, por la división anatómica, digamos, empezar, por ejemplo, de la parte más distal y la parte, pues, cefálica. Entonces, vamos a ver que en la epífisis, por ejemplo, ya vimos que tiene la cortical, que es bien finita, como ven ustedes acá, ya hemos dicho que debemos hablar con propiedad, ¿no? El color blanco lo vamos a denominar ahora radio opaco. Y tienen ustedes también, miren las trabéculas, que son como, como ven ustedes acá, como si fuese un panalito de abejas, ¿no? Bien, eh, alrededor, como ven ustedes, de áreas de zonas más radiopacas, y luego tenemos pues la metáfisis distal. No se olviden que tenemos la epífisis, la metáfisis y por último la diáfisis. Igual si volvemos a la parte más cefálica, vamos a hablar la epífisis, la metáfisis distal, igualmente la diáfisis. Entonces ustedes cada vez que van, ¿no? Avanzando hacia la metáfisis, vamos a ver que ya existen menos trabéculas y ya viene el canal medular. Si ustedes se dan cuenta, la letra B viene a ser el canal medular y B se visualiza muy bien, como ven ustedes, la cortical que se visualiza ya radiopaca. A diferencia, como ustedes ven, el canal medular se visualiza ya ligeramente pues radiolúcida o transparente. Entonces, no olvidarse la división de un hueso, en este caso de un metacarpiano, un hueso largo. Entonces, volviendo nuevamente, la epífisis que tiene, como ya les dije, miren acá se ve perfectamente la epífisis, ¿no? Se ve perfectamente bien la cortical se visualiza, ¿no? Ligeramente radiopaca, fina, homogénea. Luego tienen ustedes el cartílago articular, como ya les mencioné, es invisible en un paciente que es aparentemente normal, ¿no? Y luego viene ya el hueso esponjoso, que son las trabéculas. Miren cómo se ven las trabéculas, como ya les dije, son cavidades, parecen panal de abeja, ¿no? Se ven muy, como le dije, también con sus bordes, pues completamente radiopacos. Y conforme va avanzando hacia la metáfisis, va también a volviéndose un poco más a radiopaco, como ustedes, por eso a medida que se acerca a la diáfisis, ¿no? Se torna un poco ya gris claro. Entonces, básicamente, eso es respecto a lo que es la epífisis. A diferencia, ya la diáfisis, como ven ustedes, pues, está conformado por una capa primero cortical, que es mucho más gruesa, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Se visualiza radiopaca, también es homogénea, y en la envoltura más externa que corresponde por el periósteo. Ya les dije nuevamente que el periósteo pues, es invisible
radiografía cuando es normal. Vamos a ver que el periósteo viene a ser un signo elemental al momento que ya vamos a entrar a la parte patológica. Y tiene también una envoltura endióstica, que ven ustedes acá, miren, una envoltura endióstica, que también es invisible a la radiografía, porque lo que estamos viendo acá nosotros es la cortical, y la cortical, ven ustedes, pues se visualiza completamente red opaca. Y luego tienen ustedes acá el canal medular. El canal medular, si ustedes recuerdan un poco de también de histología, está formado pues básicamente por grasa y sistema y tejido hematopoyético. Por eso que vuelvo a repetir, el gol estándar para poder evaluar la médula ósea es la resonancia magnética. No se olviden ese dato. Y la articulación, si ustedes recuerdan, la articulación puede viene a ser, en el curso de anatomía, viene a ser la unión de dos o más huesos por un conjunto de tejidos blandos. Entonces acá vuelvo a hacer hincapié de que el gol estándar para ver la articulación o tienen ustedes pues idealmente la resonancia magnética o la otra alternativa, la ecografía. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahí básicamente tejido blando, vamos a ver pues la cápsula, los ligamentos, los meniscos, la sinovial. No hay mejor técnica de imagen para abordar los ligamentos, los meniscos, la sinovia, que es la resonancia magnética. Por eso vamos a ver más adelante una resonancia magnética para que ustedes puedan ir poco a poco familiarizándose con esta técnica de imagen que es ideal para valorar tejido blando. Entonces, la clasificación, si ustedes recuerdan, de acuerdo a la amplitud del movimiento, tenemos la sinartrosis cuando esta articulación pues fija, la anfiartrosis cuando este tiene un movimiento mínimo y la diartrosis cuando el movimiento es mucho más amplio. La diferencia, cuando está en la clasificación de acuerdo al tejido de unión, si ustedes recuerdan, por ejemplo, a nivel de la carota craneana, las famosas suturas, por ejemplo, la sinosmosis a nivel de radio cubital. La cartilaginosa en la pelvis, por ejemplo, la sínfisis púbica, ¿no? Está formado por tejido, en este caso, cartilaginoso. También, si ustedes recuerdan, los discos intervertebrales a nivel de la columna vertebral. Y la sinovia, que es una de las más frecuentes, ¿no? Básicamente, pues, a nivel de la cápsula articular, que básicamente tiene una membrana sinovial. Y estas estructuras lo valoramos perfectamente con la ecografía y la resonancia magnética. Realmente acá la radiografía simple o la tomografía no tienen indicación. Entonces ahí tienen por eso que le estamos mostrando esta imagen que está desplegada en una ponderada. Siempre cuando vamos a hablar de resonancia vamos a hablar de ponderación, ¿no? Siempre ustedes tienen que hablar con propiedad. Por ejemplo, ya hemos repasado esta semana, ¿no? La resonancia magnética en los fundamentos físicos y siempre hablamos ahí que la imagen está ponderada en T1, ¿no? O ponderada en T12. La ponderada en T1 tiene una característica, no se olviden que el agua se visualiza hipointensa, a diferencia que en la imagen ponderada en T2 se visualiza hiperintensa. Entonces, como esta es una imagen ponderada, así se llama, imagen ponderada en T2, lo vamos a visualizar, es por ejemplo el líquido sinovial, como ustedes están viendo acá, ¿no? Hiperintensa, hiperintensa siempre hablando ya con propiedad en lo que corresponde pues a esta técnica de la modalidad de la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, miren acá tienen la bolsa cerosa, si ustedes recuerdan, tiene líquido sinovial, y esa es la razón por que lo vemos pues con mayor intensidad. La membrana sinovial, que lo vemos ahí muy finita, la cápsula articular, miren acá se ve muy bien, el receso sinovial, siempre con presencia de el líquido sinovial, y observen acá ya los ligamentos, el ligamento cruzado a nivel pues, de la articulación de la rodilla, si ustedes se dan cuenta, el ligamento se visualiza hipointenso, ¿no? El ligamento se visualiza, independientemente si la imagen está ponderada en T1, en T2, siempre lo vamos a ver hipointenso. Luego vemos el cartílago articular, ya el cartílago articular, como ya les dije, lo podemos visualizar, cosa que en la radiografía simple no lo visualizábamos, se ve pues como en ustedes de esas características, ¿no? Con hiperintensidad. Y el menisco, que es un tejido fibrocartilaginoso, ¿no? Lo vamos a ver ahí, miren como ven ustedes los meniscos, por eso que el gol estándar para valorar patología meniscal es la resonancia magnética, por ahí puede ser una pregunta de examen. Entonces, cuando yo quiero hacer una evaluación, esto siempre lo vamos a
mencionar cuando uno quiere evaluar una determinada estructura de nuestro cuerpo. Entonces vamos a denominar esto la lectura o el estudio genérico o sistemático, en este caso, de la articulación sinovial. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta 6 parámetros. El primer parámetro que ustedes tienen que evaluar es la incidencia. Generalmente, para evaluar articulación sinovial vamos a utilizar dos proyecciones o dos incidencias, que también lo revisamos en la práctica de esta semana. ¿Por qué por qué me interesa hacer dos proyecciones? Ya les he dicho, porque una de las debilidades que tiene o desventajas que tiene la radiografía simple es que las imágenes se superponen. Entonces yo con la incidencia ya separo las estructuras que están superpuestas. Generalmente las más frecuentes en proyecciones o de incidencia que pedimos es la anteroposterior y la lateral. Luego vamos a ver las superficies articulares, ¿no? Vamos a ver pues estas superficies articulares como ya lo vimos en la radiografía simple, generalmente pues se visualiza, es invisible. Luego vemos el espacio articular sí es muy visible, ¿no? Se va a visualizar como una estructura homogénea y también radiolúcida o radiotransparente, ¿no? Está básicamente obvio, comprendido entre dos estructuras óseas, que justamente, como ya vimos, también está para lo que es la articulación. Luego tenemos los tejidos blandos periarticulares. En los tejidos blandos periarticulares vamos a ver la cápsula, las bursas, vamos a ver todo lo que es ligamentos, que como ya les dije, pues ahí sí entra a traer la eco o la resonancia magnética. Y por último vamos a ver la textura ósea periarticular, ¿no? Que como ya le dije, ahí lo vemos las trabéculas que acabo de mencionarlo cuando hemos visto la epífisis. Y algo que también se agrega, ¿no? Dentro de esta evaluación sistemática es la orientación del eje. ¿Por qué me interesa la orientación del eje? Para ver si realmente ha sucedido una luxación o una subluxación. Entonces, repasando nuevamente los 6 parámetros de una elaboración sistemática de una articulación, en primer lugar tenemos que ver la incidencia. Por ejemplo, esta incidencia es antero-posterior. Ya les he dicho que la incidencia antero-posterior es que son el tubo de rayos X, que es el que dispara los rayos X, no van de adelante hacia atrás. Por eso se llama antero-posterior. Luego vamos a ver la superficie articular. Si ustedes se dan cuenta, miren la superficie articular, como ya les dije, pues es invisible en un paciente normal, se va a tornar radiopaca cuando se altera. Luego tenemos el espacio articular, miren acá, ¿no? El espacio articular se ve pues como una banda homogénea, ¿no? Regular y también radiolúcido, se ve, miren, y debe haber una simetría, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, este es el cóndilo lateral, el cóndilo medial, ¿no? Entonces, justamente lo platillo tibial, que, como ven ustedes, forma pues la articulación y, como ven ustedes, este es el famoso espacio articular que me interesa muchísimo para poder valorar diferentes patologías. Luego te dejemos los tejidos periarticulares, que muchas veces no lo logramos saber, se ven como unas estructuras ligeramente radiopacas, que muchas veces puede corresponder a los ligamentos, a los tendones. Y la textura, como ya les comenté, miren, lo que es todo esto que ven ustedes es la epífisis, y la textura se ve pues las famosas trabéculas. Y por último, el eje. Observen el eje. Entonces, lo que van a hacer ustedes en el eje, van a trazar una línea longitudinal medial, ¿no? Que va a dividir pues ambos cóndilos. Y si vamos a ver pues que hay una alteración de este eje, pues además es un eje longitudinal, vamos a ir pensando de repente que hay una subluxación o una luxación. Pero no se olviden que es parte de lo que es las patologías. Y en la articulación sinovial, como ven ustedes, ¿no? Este es un paciente, este es un paciente pediátrico. Acá miren la diferencia, acá ya ha habido una fusión ya de los cartílagos con respecto a la parte ósea, pero miren acá todavía no hay la fusión, ¿no? No se ha soldado perfectamente. Por eso que este es un paciente pediátrico, acá le hemos hecho adrede para que puedan ver ustedes, miren, por ejemplo, el tendón se ve muy ligeramente radiopaco. Miren, acá lo estoy recorriendo. Se ve ligeramente radiopaco, por eso tiene densidad de agua. Esta es la rótula. Y observen acá también el ligamento rotuliano, que uno hace justamente para poder evaluar, ¿no? Alguna patología neurológica. Y este espacio triangular que ustedes están viendo es el espacio subrotuliano, también llamado, pues, donde está el espacio Hohmann, que tiene básicamente, pues, grasa. Y también por acá, si ustedes se dan cuenta, podemos los músculos que, como ya les dije, los músculos pues tienen densidad agua en las 5 densidades básicas. Entonces,
Repasando nuevamente, en, en caso de la evaluación sistemática, también debemos evaluar, como ven ustedes, los tejidos blandos periarticulares, porque como ven ustedes, en este caso no logramos visualizar, pero acá ya en un paciente que es pediátrico se visualizan, si no se visualizan, pues con una buena resolución, por lo menos pues son visibles, ¿no? Y en caso del eje, miren, volvemos al eje nuevamente. El eje, ¿no? Trazamos la línea, en este caso va a depender pues, de la forma también de la estructura ósea. Por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta, esta es la cadera, acá tenemos el espacio articular, las superficies articulares. Por ejemplo, este es un paciente ya mayor, ya lo estamos viendo con mayor densidad, se ve radio opaco. El espacio articular, como ya les acabo de decir, que se visualiza pues radio lúcido. Luego tenemos los tejidos blandos, acá se ve ligeramente, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿no? Que en imágenes de tener buen ojo se ven los músculos, miren, ¿no? Como unas imágenes lineales. Y por último, pues, el tejido óseo periarticular. Pero el gol estándar, no se olviden, para valorar la gran mayoría de patología, viene a ser la tomografía computada. No se olviden, la tomografía computada, pues, me da ya un mejor detalle, la anatomía, la parte estructural, como hemos visto no hay el tema de la sobreposición de la imagen, como hemos visto que es una de las debilidades que tiene o desventaja de la radiografía simple. Puedo visualizar mucho mejor la cortical, el hueso, mejor dicho, parte del hueso que la cortical, lo vamos a hacer hiperdenso en tomografía. No se olviden que ya cambiamos la nomenclatura, hablamos la terminología básica, viene a ser hiperdenso, hipodenso, isodenso, ¿no? Y también, obvio, podemos ver los tejidos blandos, ¿no? Pero no con la resolución que tiene la resonancia magnética, como ya les mencioné hace rato, ¿no? Idealmente, pues, la tomografía es excelente cuando hay fracturas, por ejemplo, a nivel del anillo pélvico, en la anilla, ¿no? La pelvis. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren, en la columna de la región el acetábulo, ¿no? En la anterior, y igualmente la región a nivel de la cavidad tisular posterior. Recuerden, miren, acá está la cabeza femoral, C de cabeza femoral, y la flechita me está señalando, pues, la lámina cuadrilátera, ¿no? Entonces, un paciente varón, si ustedes se dan cuenta, acá está, ahí tiene zonas también calcificadas, ¿no? Pero como ustedes, en esta ventana, pues, siempre vamos a hablar en tomografía computada. Primero ustedes es una tomografía computada en ventana ósea, si ustedes se dan cuenta, me permite visualizar más la parte ósea en, en desmedro, como ustedes, ¿no? O de los tejidos blandos. No significa que no. Entonces, automáticamente uno lo cambia a ventana de tejidos blandos y, obvio, los tejidos blandos se van a visualizar mejor. Y no se olviden que este es un corte axial. No se olviden que una otra de las ventajas que tiene la tomografía que me puede desplegar también en cortes axiales, coronales y sagittales. Y en caso de la resonancia magnética, subrayo esto, ¿no? Diferencia, miren, la médula ósea de la médula María, no se olviden eso. Es excelente, como ya les dije, para tejidos blandos, ¿no? Y también su gran resolución, ¿no? Es excelente para ver compromiso del proceso inflamatorio del tejido óseo. No olvidarse que no solamente puede ser de tipo inflamatorio, una osteomielitis, por ejemplo, un proceso infeccioso. Podemos ver metástasis ósea a nivel medular, que es otra de las grandes. Entonces, una de sus grandes ventajas, no se olviden, como ya también les hemos dicho en las clases prácticas, es que la resonancia magnética no tiene buena eh, calidad de la imagen de la cortical del hueso, porque no se olviden que resonancia es sinónimo de agua. Mientras más agua veo, mejor resolución tiene las imágenes, como sucede pues en muchas de las estructuras que nosotros tenemos en nuestro organismo. Por eso que es pésima para ver el aire, así como también las trabéculas y las cavidades que tienen aire. Entonces acá tienen ustedes, miren, una resonancia magnética. Miren, está desplegada en una ponderada en T1, ¿no? En T1, porque no se olviden que T1, ¿no? Ahí la grasa, ¿se acuerdan de la grasa que lo acabamos de ver hace ratito, ¿no? ¿Se acuerdan del espacio de Hohmann que dije rotuliantes, la rótula, miren acá? Y si ustedes se dan cuenta, la cortical visualiza hipointensa, miren. Siempre en cualquier imagen ponderada la cortical, lo vamos a visualizar hipointensa. Miren acá, hipointensa. Y ligamento, acá está, miren el ligamento rotuliano, el ligamento también es igual hipointenso, no se olviden.
el tendón, disculpen, el tendón rotuliano. Y por último, la ecografía osteoarticular, como ya les dije, la ecografía básicamente es ideal pues, para dar tejidos blandos, ¿no? En la próxima clase vamos a revisar este tema. Y también pues, es para el caso del estudio pues, histológico, lo que respecta a los músculos, los tendones, ¿no? El tejido graso, pues excelente para poder valorar. Entonces, miren, esta imagen lo vamos a ver también la próxima semana, ¿no? Esto es un adelanto de cómo la ecografía para los tejidos blandos, ¿no? Articulares, si ustedes se dan cuenta, acá está, miren, la cortical lo vamos a visualizar ya en ecografía, cambiamos la terminología en ecografía, hiperecoico, hiperecogénico, ¿no? Miren la cortical, luego viene el cartílago articular, miren cómo se observa el cartílago articular, es como una banda pues, homogénea, hipoecogénica, el tendón, como él me manifesté, pues excelente, valodarlo con la resonancia magnética, pero la tomografía, la ecografía también es una buena alternativa. La bursa, ¿no? La bolsa, mira cómo se ve, pues hipoecogénica, el músculo, vayan viendo, el músculo, si ustedes se dan cuenta, es bien hipoecogénico, pero a diferencia que los haces musculares, pues se visualizan de mayor entidad, porque los septos fibradiposos tienen menos ecogenicidad. Entonces, en conclusión, para ver tejidos blandos periarticulares, sigue siendo la técnica de la resonancia y como alternativa la ecografía. Entonces, ya pasando un poco ya a la patología. Entonces, ahí nosotros hemos revisado, en primer lugar, la anatomía de un hueso largo, idealmente, ¿no? Sus divisiones. Luego hemos pasado a la evaluación sistemática, lo que uno debe saber, ¿no? Para poder hacer una buena lectura. Nosotros a eso le llamamos la lectura sistemática de una determinada estructura. En este caso, lo que estamos viendo, pues, la articulación. Hemos visto los 6 parámetros que ustedes tienen que considerar. Hemos repasado las diferentes técnicas, cada una con sus ventajas y desventajas. Y como conclusión, no olvidarse que las dos técnicas de imagen ideales para poder valorar el sistema osteoarticular, si ustedes quieren ver es eminentemente el hueso, sigue siendo la radiografía y la tomografía, pero si ya quieren ver ustedes los tejidos blandos, ¿no? Vamos a empezar primero idealmente con la resonancia y luego con la ecografía. Y ahora lo que vamos a ver son los signos elementales. Siempre vamos a ir hablando poco a poco la semiología radiológica, ¿no? Así como ustedes también están estudiando semiología, para ir pues de la par con la misma información. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los 4 signos elementales. Pregunta que siempre les hago en los exámenes y algunos alumnos siguen fallando. Entonces los 4 signos elementales vamos a ver qué es la osteoporosis, ¿no? La osteólisis, la osteoesclerosis y por último la periostitis. Entonces estos 4 signos lo vamos a ver con mucha frecuencia en las diferentes patologías, desde patología traumática, patología inflamatoria, patología infecciosa, patología tumoral. Pues no se olviden, siempre vamos a hacer la clasificación de las diferentes patologías en patología traumática, inflamatoria, infecciosa, tumoral, pero degenerativa en algunos casos. Entonces, en caso de la osteoporosis, lo que vamos a ver, pues, es que osteo viene de óseo, porosis, disminución, bueno, de la densidad ósea, ¿no? Generalmente a partir ya de los 50 años, mucho más en mujeres que en hombres, vamos a ir viendo cómo progresivamente va disminuyendo la densidad ósea, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno hace en paciente que tiene una osteopenia leve, ¿no? La radiografía simple no lo puede detectar. Por eso que el gol estándar, pregunta hace unos 3 años en el ENAN, el gol estándar para poder valorar la osteoporosis es la densitometría ósea. Por eso el densito viene de densidad, pero es la densitometría ósea. Entonces, recién cuando hay un cambio del 30% de la masa ósea, ya nosotros podemos visualizarlo en una eh, radiografía. Entonces, por eso es importante que en caso de la osteoporosis siempre hay que ver las zonas más frecuentes, por eso que uno hace esas regiones en la columna, en el tercio proximal, que son justamente zonas donde más el paciente sufre fracturas, ¿no? Las fracturas básicamente son por osteoporosis, por eso es importante tomar. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? ¿Cuáles son los signos? Pues, pregunta de examen que siempre les hago, ¿no? De la osteoporosis. Entonces, ustedes ven ahí la falange distal, medial y proximal, van a ver qué características. En general, si ustedes se dan cuenta, hemos visto pues
que la densidad ósea está, en este caso, disminuida. Miren, esto debería verse más o menos así, de estas características, ¿no? Pero miren cómo se ve acá más radiolúcido, ¿no? Entonces, un buen signo, ¿no? De que hay una disminución de la densidad ósea. ¿Qué más vemos? Miren, la cortical está completamente adelgazada, bien finita. ¿Qué significa eso? Que cada vez se está perdiendo, pues, en este caso, pues, el calcio, ¿no? Porque no se olviden que la osteoporosis es una pérdida muy importante del calcio. Por eso que el tratamiento para la osteoporosis, ¿no? Que no es un tratamiento obvio, eh, que digamos que le va a curar al paciente, pero por lo menos va a mejorar es a base de calcio. Y por eso que hablamos siempre de la densidad cálcica, ¿se acuerdan de las 5 densidades básicas? Igualmente, miren, como hay una disminución pues, de la cortical, vamos a ver que también hay aumento pues, del canal medular. Miren, el aumento del canal medular es muy importante acá, como ustedes se dan cuenta. Entonces, una de las eh, eh, fracturas más frecuentes por osteoporosis son las fracturas patológicas, que no sucede pues generalmente muy en pacientes que son mujeres y ancianas, más de 70 años. Ustedes se dan cuenta, miren cómo el paciente ha hecho una cifosis, no miren cómo los cuerpos vertebrales, acaso ustedes se dan cuenta, se ven los cuerpos vertebrales, pues, por eso que hay una cifosis dorsal, van disminuyendo su densidad, miren, se ven radiolúcidas. El cuerpo vertebral normalmente debe verse pues radiopaca, ¿no? Cómo va perdiendo. Y los pacientes pueden, por eso miren las fracturas patológicas. Acá he hecho una fractura patológica, ¿no? Se va adelgazando la cortical, va disminuyendo su densidad. Por eso que miren un típico ejemplo de una osteoporosis. El segundo signo de la patología ósea, no se olviden, es la osteólisis, ¿ya? No se olviden que es la osteólisis. Entonces, en el caso de la osteólisis, pues, básicamente lo vamos a ver como una imagen radiolúcida, radiotransparente. Puede haber también imágenes acá, como que en este caso un fibroma, que es una lesión benigna, no que los bordes pueden estar esclerosados, ¿no? Pero ustedes, una de las características, por ejemplo, este tumor óseo benigno, porque los óseos tumores lo vamos a clasificar, tumores óseos benignos y malignos. Entonces, una de las características de los signos, siempre vamos a hablar de los signos radiológicos, es que las lesiones benignas, ¿no? Tienen pues esta característica, ¿no? Se ven como imágenes radiolúcidas, de bordes bien definidos, no hay radiación perióstica. Por eso que este segundo signo es la osteólisis. Entonces, sinónimo de osteólisis en la radiografía es ver una imagen radiolúcida o radiotransparente. Acá también tienen ustedes, miren, se ve perfectamente esta lesión, ¿no? Con bordes nítidos, también una lesión, pues, de características benignas. Todo el contenido, si ustedes se ven, se visualiza radiotransparente o radiolúcido. O también puede haber lesiones que son múltiples. Acá, por ejemplo, solamente estamos de lesiones únicas. No, acá vemos lesiones múltiples, como por ejemplo una de las enfermedades relativamente frecuentes que tiene una alta mortalidad es el caso del mieloma múltiple. Entonces, la mieloma múltiple se caracteriza, como ven ustedes, por el hecho que hay múltiples lesiones que son líticas, ¿no? Como ven ustedes, de bordes pues difuminados, irregulares, que pues me orientan mucho a eh, alguna patología como ustedes ven maligna. Porque no se olviden que el mieloma múltiple es una patología maligna. O cada otro ejemplo, por ejemplo, miren otra osteólisis, ¿no? Este es un condrosarcoma, tenemos una de en los tres tumores más malignos, más frecuentes, no se olviden que es el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. Como ven ustedes en este condrosarcoma, pues se ve perfectamente la lesión radiolúcida, ¿no? O radiotransparente, sus bordes pues completamente irregulares, ¿no? O también con ustedes difuminados, y me destruye la cortical. ¿Se acuerdan ustedes? Miren, la cortical acá está normal. Miren, acá si ustedes se ponen radio opaco, fina, homogénea, y miren cómo acá hay una destrucción. Entonces, por eso se llama osteohuesolisis destrucción. Luego tenemos la osteoesclerosis, también conocida como la esclerosis, ¿no? La esclerosis lo vemos al contrario, y el hueso no lo vamos a ver, pues, radiolúcido, sino ahora lo vamos a ver radiopaco, por ejemplo, como en este caso la osteopetrosis, que es una enfermedad congénita, que se caracteriza porque hay un turnover, un recambio óseo acelerado, y siempre se está produciendo, pues no se olviden que siempre en el tejido óseo tenemos tres tipos de células, tenemos los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Entonces mientras los osteoclastos pues están en la destrucción, los osteoblastos están en lo que es la regeneración ósea, y esa es una característica de la osteoporosis. Entonces acá ven ustedes que
Al contrario de la osteólisis que vemos imágenes radiolúcidas, en la osteopetrosis lo vamos a ver radiopacas. Acá tienen, miren acá lo que les comentaba, ¿no? Miren acá la osteosclerosis típica, por ejemplo, en esta patología degenerativa que lo vamos a ir viendo más adelante con mayor detalle, pero van a ver ustedes que la osteoporosis en conclusión, la imagen lo vamos a ver radiopaca. Y por último, la periostitis, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que en una radiografía simple no lo vamos a visualizar el periósteo? Lo vamos a ver básicamente pues que lo tenemos en la imagen pues ya cuando se vuelve patológico. Entonces el periósteo, pues, lo vamos a clasificar dependiendo de la forma, por ejemplo, unilaminar, cuando vemos solamente como una lámina. La multilaminar es importante que ustedes poder diferenciar, por ejemplo, igual se toma en el examen como caso clínico, ¿no? La imagen se ve una reacción perióstica en el laminar, entonces ustedes tienen que saber que se ve mucho más en fracturas, en osteomilitis. A diferencia, por ejemplo, que la multilaminar lo vamos a ver con múltiples capas, ¿no? Y el típico ejemplo es el sarcoma de Ewing. O, por ejemplo, también puede ser como triángulo de Cosman, en honor a Cosman, que lo describe por primera vez, que lo vamos a ver mucho en patología maligna, sobre todo en los osteosarcomas. Y en la espicular, también igual, el osteosarcoma. Entonces, acá miren, por ejemplo, mire, comparamos acá. Este es a nivel del brazo. Tienen ustedes el radio y el cúbito. Miren, acá se ve muy bonito, ¿no? Del radio subcortical. Pero miren acá, cómo vamos a ver que hay una reacción perióstica. Miren cómo se ha levantado el periósteo. Miren, acá se ve perfectamente. Esto se llama la famosa reacción perióstica unilaminar. Pero también puede ser multilaminar, como en este ejemplo. Miren. En el multilaminar, como ven ustedes, se ven varias capas, múltiples capas. Muy típica la multilaminar, vuelvo a repetir, en caso de patología maligna o por ahí también puede ser como diagnóstico diferencial, patología benigna. Pero acá miren el famoso triángulo de Koch. Miren acá el periósteo invisible, pero conforme vamos avanzando, miren cómo se va levantando el periósteo. Y acá, obvio, se ve mucho más evidente. A esto se le llama el famoso triángulo de Koch. Para que si tienen, miren, lo voy a delimitar como un triangulito, ¿no? Que es casi patognomónico de patología maligna. Y este es el famoso osteosarcoma, ya una periostitis en espículas, ¿no? ¿No? Acá también vemos, obvio, el famoso triángulo de Coman, acá también, pero también acá tenemos, miren, los rayos del sol, muy típica de patología maligna, también vamos a ver otoesclerosis o esclerosis, miren, se ve la imagen completamente radiopaca, ¿no? Entonces, siempre en una imagen, generalmente en los casos de los tumores malignos o procesos infecciosos como la osteomielitis, vamos a ver los cuatro signos, ¿no? O sea, vamos a ver osteoporosis, esclerosis, osteólisis y reacción perióstica. Muy bien, entonces no sé si tienen ustedes alguna pregunta de esta primera parte, tienen toda la libertad de poder hacerme las preguntas necesarias. La idea es que estas clases que ustedes también pues pregunten, yo les doy con anticipación, yo siempre a más tarde el día lunes por la noche a ustedes lo van a tener siempre disponible las clases de la semana, porque no se olviden que esta clase les va a servir como insumos para la próxima semana que ustedes van a desarrollar sistemas